como otras cosas, todavía para escribirla en forma académica. Pero ahora ya que ya está en YouTube, ya no sé si la escribiré. Entonces, nosotros, a partir de esta definición de la historia como ciencia con sujeto, planteamos en el resto de los 18 puntos del manifiesto la necesidad de una historia más pensada, más innovadora, pero innovadora de verdad, de novedades de ahora. Muchas veces consideramos nuevo las novedades que vienen de Europa de hace 30 o 40 años. Una historia más comprometida desde la profesión, desde la autonomía del historiador, una historia más global. Planteamos el tema del relevo generacional, que ese relevo sea para bien, para mejor, no para retroceder a la historia tradicional. En el año 2011 celebraremos el 10º aniversario del Manifiesto de Historia de Debate y yo, bueno, ya lo he planteado en el acto del día 16 de la semana pasada en la UNAM y lo repito aquí y si acaso con más detalle. Planteo ya desde aquí a toda nuestra red una revisión del manifiesto porque evolucionó mi propia reflexión, hicimos muchos debates, 10 años de debates y cambió la historia en estos 10 últimos años. Ya veremos hasta qué punto en los debates de actualidad del próximo Congreso, que es el 4º Congreso. Y yo propongo 3 cambios y 3 añadidos. Los cambios son, en el punto 1, sobre la definición de la historia como una ciencia con sujeto, que en lo que supone de sujeto social incluir el sujeto de género y el sujeto ecologista. Sorprendentemente, os puede parecer, no estaba en la propuesta inicial, porque a mí me parecía que no todo el mundo iba a coincidir. Pero después tuvimos el resultado de la encuesta, que se hizo paralelamente a la elaboración del manifiesto, y una mayoría muy amplia estaría dispuesta de colegas de ese perfil al que me refería anteriormente, estaría dispuesto a hacer una historia no solo entendiendo, aplicando un punto de vista social, sino un punto de vista de género y un punto de vista ecologista. Otra cosa es que lo digan y que lo hagan, eso pasa como en las parejas. Por un lado se defiende la igualdad, pero después en la práctica de las tareas caseras no es tan fácil conseguirla, pues igual pasa a la hora de aplicar una óptica de género, lo digo desde el punto de vista de las mujeres, claro, una óptica de género o una óptica ecologista. En el punto 2, sobre las fuentes, yo creo que debemos sustituir el título, que es nueva erudición. Erudición es un término demasiado positivista, por una nueva relación. Es decir, yo creo que la relación que refleja la práctica de investigación, la relación entre el historiador y las fuentes, es una relación interactiva. Nosotros extraemos datos, pero al mismo tiempo aportamos a la fuente el hecho de serlo. Y entonces, sobre eso hay una conferencia reciente de hace muy poquito, que fue una videoconferencia inaugural de un congreso en Toluca sobre el historiador de las fuentes, que está en YouTube también. Después, el punto 14, sobre los fines de la historia, decíamos ahí pasar del debate sobre el fin de la historia al debate sobre los fines de la historia, donde planteamos la necesidad de reformular la idea de progreso, la modernidad, la ilustración, etcétera. Pienso que debemos ser más definidos y comprometernos más. Yo creo que en el mundo que vivimos se nos lleva en direcciones muy distintas por parte del fundamentalismo religioso, sobre todo islámico, hacia un califato universal por la vía del terrorismo, pero no solo ellos, sino que muchos sectores van en esa dirección. Por la vía de la globalización y de sus críticos, pues no sé, o se nos lleva a la anarquía total o se nos lleva a una gobernanza mundial, ¿no? Que el mundo ya lo necesita y ahí hay unos fines también muy concretos. Y después, en un ámbito más reducido, pero no menos importante, por lo que afecta a América Latina, en los países probablemente más pobres, que más lo necesitan, no todos, pero algunos, están planteando el socialismo del siglo XXI, y yo soy de los que creo que hay que tomarse en serio eso y va a ser ya motivo de debate de una manera directa en el segundo Congreso Internacional de Historia Inmediata, que lo hace gente de Historia de Debate vinculada a Historia de Debate en Maracaibo. Ya hicimos el primero el año pasado. Entonces, a eso hay que discutirlo también, hay que decir a dónde vamos y ver que si el historiador tiene que decir algo sobre eso. Y hay varias alternativas encima de la mesa y no podemos dejar que nos lleven hacia donde no sabemos, ¿no?
o que con las mejores intenciones algunas de las experiencias pues acaben mal. Empezando por lo que es esencial, que no sabemos a dónde va la globalización. ¿Se puede decir algo desde la historia sobre eso? Yo espero que sí. Y entonces pienso que en ese aspecto, para el punto 14, deberíamos mojarnos, se dice en español, un poquito más. Y después 3 añadidos sobre eso, probablemente, espero, va a haber menos debate, porque se trata de paradigmas que hemos desarrollado después de la elaboración y difusión del manifiesto en el 2001, y por lo tanto que ya hay no solo hay un trabajo hecho en esa dirección. Primero, el concepto de historia inmediata, que está pero muy sumergido en otros temas en la redacción del año 2001. Y ahora ha adquirido una fuerza tan extraordinaria que muchos identifican historia de debate con historia inmediata. Y diréis, ¿y eso qué es? Pues es algo tan a debatir como desplazar el objeto de estudio nuestro del pasado al presente. O sea, que el presente sea el objeto de investigación no solo de los sociólogos, de los politólogos, de los antropólogos, sino también de los propios historiadores. Sobre eso, John Maracaibo, en el año 2008, me equivoqué, fue hace 2 años, cuando hicimos el primer Congreso Internacional de Historia de Debate, en mi conferencia, pues avancé, también colgada en YouTube, pues una idea de lo que puede ser la historia inmediata como un nuevo terreno de investigación para los historiadores. No hablo de la historia del tiempo presente, que se ha quedado con la mejor intención, pero se ha quedado en una historia contemporánea que al menos lo que es en Francia, que fue donde se creó eso, pues no suele pasar de la Segunda Guerra Mundial o todo lo más de la guerra de los años 50 por la liberación de Argelia, ¿no? Entonces, como historia inmediata, eso todavía cuesta y vamos a avanzar. Cuesta llegar a los historiadores a eso, investigar sobre el presente y vamos en buena dirección. Por el presente, no solo que lo diga la formulación, sino hacerlo de verdad. Después, otro punto que hay que incluir como un punto nuevo es la memoria histórica, que está estallando por todo el mundo como un movimiento social, pero también académico. Nosotros estamos apoyando eso. Creo que es un factor de revitalización de la historia, demuestra su utilidad social y no debemos sentir preocupación alguna por caminar de brazo con los sujetos históricos de hoy en día que quieren recuperar su memoria y, sobre todo, que se haga justicia con las víctimas de la historia pasada, del siglo XX, que fue muy dura en dictaduras y otros fenómenos que nos castigaron, y el historiador debe contribuir a que la verdad sobre ese pasado se conozca también, y lo piden además fuerzas sociales de hoy en día, ¿no? Y después, por último, el nuevo paradigma educativo. El tema de la didáctica de la historia no estaba nada destacado en el manifiesto y hay que dedicar un apartado nuevo sobre el nuevo paradigma educativo en la historia, un poco crítico hacia la educación en competencias, yendo más allá de la educación en competencias, pero dándonos también, aportando una posición común sobre cómo enseñar la historia en el siglo XXI. Bien, solo queda decir que falta el paso que hay que impulsar más, de llevar nuestro consenso historiográfico al trabajo práctico. Y ahí hay 2 líneas de investigación que están en proceso de desarrollo, como propias de historia de debate. Una es la historia inmediata, ya lo hice referencia, América Latina es una tierra fértil, y otra es lo que llamamos historia mixta como historia global, que es muy sencillo. Conseguir donde fracasó la historia total, conseguir resultados, con otro enfoque. Hacer converger fuentes, temas, enfoques y especialidades para generar conocimiento nuevo y aproximaciones globales. Nada más. Os invitamos, pues, a participar en la reconstrucción historiográfica que organiza y lidera Historia Debate por medio de la reflexión, el debate, el compromiso, la investigación, el trabajo en red. Están esas listas por ahí. Hay una historia a debate de tipo más general, otra historia inmediata sobre temas de actualidad, poner la cruz en cualquiera de ellas. Creo que estamos superando la fragmentación, construyendo un paradigma historiográfico global en un triplo sentido: comunidad digital, nueva historia total desde las especialidades, fomentando la intra y la interdisciplinaridad, una nueva relación pasado, presente y futuro. El pasado es nuestra seña de identidad, lo seguirá siendo